El ingeniero Miguel Bejarán está aquí con nosotros, Tito Bejarán, ¿verdad? Si usted lo busca por Miguel no lo va a encontrar. Así es. Busca Tito Bejarán, y ahí, así es el encargado, el director de desarrollo fronterizo, el encargado de desarrollo fronterizo. Y en la frontera es mucho lo que hay que hablar, porque son 7 provincias, ¿verdad? Realmente son 5 provincias, 5. pero hay 2 que se las agregan. Claro. Que no solamente por la característica que tienen socioeconómica, sino también porque están en la franja de menos de 50 kilómetros de distancia de la frontera. Exacto. Al tener menos de 50 kilómetros de distancia, se consideró entonces que prácticamente eran fronterizas, porque están en la franja que usted determina que es la franja fronteriza. Exacto. No tocan la frontera, la línea fronteriza, pero están en la franja de 50 kilómetros. ¿Y esas son? Que son Santiago Rodríguez y Bauruco. Y Bauruco. Sí, correcto. Ciertamente. 7 provincias entonces. 7 no provincias. 5, ¿no? Y es mucho lo que hay que trabajar y lo que hay que decir de la frontera, Claro porque que también hay todo un plan de gobierno que se está llevando a cabo ahí en todas esas provincias de la frontera. Y hay que conocer, además de los problemas de sequía que tenemos por ahí, porque hay unos problemas de sequía sí, serios, especialmente sobre todo en la para línea la noroeste. línea, sobre todo en la línea noroeste, sí. Pero mira, dice Kenia que la dejemos venir a hacer su trabajo, que es traernos ese pozuelo, esa taza de café Santo Domingo, que, ¿verdad? Sí, claro, gracias. Sin ese patrocinio nosotros no podemos hacer nada aquí, ¿verdad, Kenia? Así que gracias a Kenia, gracias al Café Santo Domingo, gracias a Industria Banileja, que siempre está aquí con nosotros, pues, compartiendo estas conversaciones tan importantes que tenemos aquí en Ojalá con funcionarios como Tito Bejarán, claro, encargado de desarrollo fronterizo. Echémosle una ojeada, Tito, sí, a ese problema de la sequía en la línea. Tú que vienes de por ahí, porque tú además eres montecristeño. Montecristeño, ¿verdad? claro, sí. Bueno, claro. como usted conoce y el país conoce la gravedad del tema de la sequía, es un tema de conocimiento público, también de conocimiento de las autoridades. En términos de la sequía, propiamente dicho, es poco lo que se puede hacer. Es un fenómeno natural. No hay tutía, ese es un fenómeno. Es un fenómeno que no está bajo control del ser humano y que nosotros tenemos que irnos preparando para ese fenómeno que cada vez ocurre con mayor frecuencia. Se habla de los fenómenos del cambio climático y realmente Montecristi, la zona baja del Yaque del Norte, en este caso la línea noroeste completa, estamos sintiendo fuertemente esa situación, porque cuando no es exceso de lluvia, como en el caso de las inundaciones, que ocurrían cada 10 años de manera casual, pero que ahora en los últimos 3 años ha ocurrido 2 veces. Sí. Y el fenómeno también de la sequía, que también se está haciendo cada vez más recurrente y que en esta ocasión está causando estragos. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, a través del INVI, a través de la Dirección de Frontera, a través del IAD, se han tomado medidas de mitigar la situación. Pero es de tal naturaleza, de tal impacto la situación que recientemente el presidente ordenó al ministro de Agricultura reforzar las medidas. Claro. De modo que están proveyendo a los productores, a los ganaderos especialmente, de grandes cantidades de suministro de hierba, de paca, de harinas, para mitigar la situación. Pero no es fácil, de agua. No es fácil porque son cientos de miles de reses y no hay manera de sustituir lo que hace la naturaleza en millones de metros cuadrados, millones de hectáreas de tierra donde la gente está aposentado y tiene su ganado. Yo pienso que aquí hay que pensar en un plan estratégico a largo plazo que procure definitivamente garantizar y asegurar la principal fuente de riqueza que tiene el Valle del Cibao, que es la agricultura. Porque realmente no hay otra medida, no hay otras acciones concretas que usted pueda decir que van a generar fuentes de ingresos. Y se están dando el pasos turismo aún plan. permanece pendiente de desarrollarse en esa zona,
Por tanto, es la agropecuaria, es el banano, es el arroz. Altamente turística, dicho sea de paso. Sí, tienen condiciones y potencialidades. Sí, claro. Pero los países se desarrollan por etapas. Sí, por parte. El polo de Bávaro y Punta Cana, el polo de Puerto Plata y otros polos del país han absorbido las grandes sumas de dinero que fruto de la inversión extranjera, fruto de la inversión privada, hoy se pueden exhibir números cuantiosos. Pero esa distribución de la riqueza, fruto del turismo, no se manifiesta igual en todas partes. Claro. Pedernales y Montecristi aguardan esa oportunidad de inversión. Sí. Y yo creo que no está lejos la cosa, está cerca. Momento. Pero retomando el tema de la sequía, pienso que hay que pensar seriamente en trabajar en la construcción de la presa de Amina y trabajar en la construcción de la presa de Guayubín. Son dos ríos, dos afluentes del río Yaque, que aún permanecen sin regular. Ellos mismos son los causantes también de las inundaciones que ocurren allá, y millones de metros cúbicos de agua se pierden en el mar por no tener estos embalses. Como también podemos hablar de la presa del río Cana, que es otro de los afluentes del río Yaque del norte, y un complejo de pequeñas presas que están ubicadas y diseñadas en la parte sur de la cordillera septentrional, desde Barrero en Navarrete hasta Villavasque en Montecristi. Un complejo de pequeñas presas que almacenarían millones de metros cúbicos, tanto por derivación del canal como por recogida de las aguas de lluvias, como también por bombeo del río Yaque del norte, que en los remansos, en los recodos, se acerca a esos puntos que se pueden poner estaciones de bomba para utilizar las tuberías, no solamente para bombear agua, sino también para descargar. Y nos ahorraríamos también inmensa cantidad de recursos en bombeo, y también nos ahorraríamos inmensa cantidad de recursos en la pérdida de agua, porque hoy hay que hablar de la pérdida de agua. No se puede hablar que el agua se fue al mar, no, el agua se perdió en el mar. Sí, y los países que han tenido una planificación estratégica correcta han pensado en ese tema. De modo que yo pienso que el presidente visitó recientemente la presa de Guayubín, en las Dos Bocas, y ordenó a EGI, a la industria hidroeléctrica del país, iniciar de inmediato los estudios de factibilidad de construir la presa de Guayubín. Si este año concluyen esos estudios y podemos de inmediato comenzar los trabajos, que no es una presa cara, porque es una presa en el punto de confluencia muy estrecha, con una altura importante y con una cuenca bastante rica, que yo pienso que eso va a aliviar bastante la cosa si la podemos terminar en un plazo razonable. Y la presa de Amina, que sería la presa realmente más rentable desde el punto de vista económico, de la recuperación de la inversión, es un punto también que el gobierno tiene que ponérselo en agenda. ¿Y cómo están Amina y Guayubín en términos de caudal, a pesar de la sequía? El río Guayubín es un río que no es muy caudaloso. Es un río que hace grandes avenidas en tiempo de lluvia, luego baja su caudal. Pero el río Amina tiene un caudal permanente bastante interesante. Por eso digo que es la presa, desde el punto de vista de la recuperación de la inversión, más importante. Permanece con un caudal todo el año, aún en época de sequía, porque su cuenca es una cuenca bien arborizada, bien ubicada geográficamente, y eso permite que ese río permanezca con un caudal importante. La verdad es que, por ejemplo, la presa de Tavera está en estos momentos recibiendo aproximadamente unos 10.000 metros cúbicos y está despachando unos 23.000 metros cúbicos. O sea que hay un déficit de 13.000 metros cúbicos que va a atender a que esa presa siga bajando su disponibilidad y quiera Dios que Dios nos mande una lluvia no muy tarde. No muy tardada, ¿verdad? Así es. Pero bueno, el presidente estuvo también por ahí y hablando de cosas ya bastante parecidas, pero
también en otro orden y positivas, que es lo que tiene que ver con el puerto de Montecristi, por ejemplo. El puerto de Manzanillo. Sí, en Manzanillo, sí, en Montecristi. En Montecristi, claro. Hay planes importantes que indudablemente pues van dirigidos en el camino del desarrollo de esta. Bueno, si no mal recuerda usted, ¿no? Y el pueblo dominicano, el presidente nombró una comisión, una comisión integrada por el ministro de Obras Públicas, por el ministro de la Presidencia, por Osiris de León, por el director de OISOE. Creo que rindieron un informe ya, ¿no? Y rindieron un informe y rindieron un plan de acción. Bien. Un plan de acción que se divide en dos partes. Una parte 1A, que es la parte de recuperación del espigón existente. El actual. El actual espigón. Un espigón que tiene severas dolencias, severas fallas, y que evidentemente es una inversión cuantiosa que el Estado no puede permitirse que se pierda. Y además también que esté en ese nivel de riesgo. Ese es un espigón que el presidente acaba de anunciar el 23 de febrero, una inversión de 500 millones de pesos para su recuperación. Y casualmente el presidente anunciaba eso el 27 y ese mismo día llegaba allá a Manzanillo la draga, una draga especial de la Marina de Guerra que va a dragar toda la parte lateral del espigón para recuperar la capacidad de penetración de buques de mayor tamaño. Exacto. Eso, ahí se van a retirar una gran cantidad de metros cúbicos de sedimento y eso va, repito, a permitir que los barcos entren con más seguridad y que este puerto comience a usarse de manera más estable. Va a haber una recuperación de la losa del puerto, la parte de la plataforma, donde los contenedores, las grúas, etcétera, etcétera, puedan entrar sin riesgo. Se van a trabajar en el aproche de la conexión entre el espigón y la tierra, que también está seriamente afectado. Se van a recuperar las cabletacas que están a la orilla del terraplén para evitar que el mar siga erosionando ese terraplén y pueda también estar con más seguridad. Se van a cambiar muchas de las vigas, se va a dar mantenimiento, se va a recuperar esa inversión millonaria que se hizo hace más de 50 años y que es justo que no se pierda. Hay planteamiento de que ese espigón pueda ser ensanchado, porque sus dimensiones no permiten algunas maniobras. Hay un planteamiento en ese sentido. Ojalá que el gobierno también tome en cuenta ese planteamiento de los sectores productivos de la zona, que yo creo que sí que es factible que el puerto, quizá haya que hacer un poquito más de inversión. Quizá el presidente ha puesto lo más que ha podido, pero creo que sí, que ese puerto debe ser recuperado. Hay un plan B, que es el plan que el presidente dijo que luego de haber hecho el estudio de prefactibilidad, comenzarán a buscarse los recursos internacionales o las alianzas internacionales para hacer la expansión del puerto. La expansión del puerto que va a garantizar que este puerto se convierta en una plataforma integral del desarrollo no solamente de Montecristi, sino también de la región noroeste y del Cibao. Claro. El puerto de Manzanillo cuenta con todas las características necesarias desde el punto de vista de su naturaleza, de su ubicación geográfica, de la cercanía con Estados Unidos y con todos los países de la costa atlántica, incluyendo Europa también, de modo que su ubicación estratégica, la importancia que tiene la pujanza de los grupos económicos del Cibao, cibaeño, ¿verdad? Le auguran a Montecristi, al puerto de Manzanillo, un gran éxito. Pero yo digo también que es necesario apuntalar los sectores de mayor pujanza. Y ahí es que yo vengo y digo que el puerto de Manzanillo debe ser un eje transversal en todas las políticas de desarrollo del Cibao. De modo que la agricultura tiene que asegurarse con más agua, de modo que tenemos que diversificar la producción agrícola en toda la provincia. No es posible seguir nada más dependiendo del banano, porque el banano es un monocultivo y los monocultivos tienen riesgo porque se convierten muchas veces en commodities que dependen del vaivén de los precios
y también pueden afectar enfermedades que luego diezmen la producción. Y es necesario que Montecristi y la región noroeste piense y busque alternativas. Repito, no puede ser solamente banano y arroz. Yo he estudiado y he analizado y he investigado, inclusive sobre las potencialidades que tiene la región para el desarrollo de invernadero. Y soy quizá el que he llevado la contraria de la creencia de que no es posible hacer invernadero en Costa Baja. Las características ambientales de Montecristi, su humedad relativa, la velocidad del viento, su luminosidad y la disposición de terreno y agua le dan la característica que aplicando las tecnologías adecuadas, creando las condiciones para el desarrollo, buscando el financiamiento para los proyectos, podemos convertir a Montecristi y a la región noroeste en una zona altamente productiva con producción tecnificada que permita dos cosas, que permita diversificar la producción y que permita generar empleo de calidad. Porque actualmente la agricultura que tenemos en Montecristi y en la zona del Cibao, la demanda de empleo generalmente es mano de obra haitiana, no dominicana. Sí, es mano de obra no calificada. No calificada. Entonces yo creo que tenemos que dar un salto en términos del desarrollo agropecuario, buscando alternativas que nos permitan insertar a los dominicanos en esa labor productiva y generación de riqueza. Montecristi históricamente fue un centro importantísimo en toda la geografía del Caribe. Claro. Y de Centroamérica. Lo fue en el siglo XIX, Montecristi fue, y antes también, en el XVIII, fue un puerto fundamental, fue Puerto Franco. Claro que sí. Puerto Franco, ahí los franceses, los ingleses, los españoles estaban peleándose por todas partes, menos en Montecristi. Lamentablemente fuimos fruto Se juntaban ahí a negociar. Claro, fuimos fruto de una situación histórica adversa, que fueron las devastaciones de Osorio. De Osorio, claro. Que ante la imposibilidad del imperio, ¿verdad?, español de cuidar la frontera, entonces prefirieron destruir aquello. Claro, eso fue un retroceso histórico bárbaro. Que hoy estamos pagando. Le estamos pagando. 300, pero 400 yo digo años después. Que tenemos todas las condiciones. Están ahí. Están ahí. Yo digo, ahí, una vez fue para allá el ministro de Turismo, Francisco Javier, y dio una ponencia y dijo: Montecristi no le falta nada. Lo tiene todo. Tenemos playa, tenemos río, montaña, todo. Ambiente, diversidad biológica, diversidad geológica. O sea, clima. Y cuando decimos Montecristi decimos también buena parte de esa frontera, que es un espacio de oportunidad. El 15%, el 15% del país está enclavado en esas 7 provincias. Así el 15% del país, con una diversidad de clima, con una diversidad de tierra, con un potencial para el desarrollo increíble, en la minería, en la industria, en el comercio, en el turismo, en la agropecuaria. Así es. ¿Y el presidente lo sabe? Claro. Y el presidente está haciendo grandes esfuerzos para que eso ocurra. El presidente, yo creo que en la historia dominicana, no hay un presidente que haya viajado más a la frontera que Danilo Medina. El presidente solamente en la inversión de las visitas sorpresa ha invertido más de 350 millones de pesos. Eso sin contar con lo que ha hecho Banca Solidaria, eso sin contar con las grandes inversiones que ha hecho el Banco Agrícola, eso sin contar con el apoyo directo que ha hecho Agricultura y los demás ministerios del país. Cuando le preguntan a la gente cuáles son las políticas del gobierno que más han impactado en la vida de las comunidades y en sus familias, la gente marca claramente cuáles son. En primer lugar pone la educación, la tanda extendida y el almuerzo, desayuno escolar de los niños. Lo que eso ha impactado en la familia dominicana, mucha gente no lo sabe. Y a veces hay gente que dicen que como que minimizan eso. Y yo hice una historia recientemente que yo pasé por un pueblo y vi un niño llorando de consolado. Y me sorprendió porque un niño así llorando en un rincón, usted pregunta qué le pasa al niño. Claro. Y ¿cuál fue la respuesta? Que no había comida ese día en la escuela. Wow. Que no había comida ese día en la escuela. Lo que significa es que para muchas familias carenciadas, esa es su única oportunidad de comer.
cuando el presidente habla y dijo que era necesario crear las condiciones para que los niños no desertaran de las escuelas, para que no asumieran otro tipo de actividades que no fuera la de estudiar. Ahí está el impacto positivo de esas políticas públicas que viene a subsanar un grave problema de deserción escolar. Pero no solamente de eso también ha impactado en la emigración que se ocurre en la frontera. Cuando las familias estaban desesperadas, cuando no hallaban una fuente de alimentación para sus hijos, ¿cuál es la tendencia de los fronterizos? Irse de la frontera. De todo el mundo, cuando está en crisis. Claro, cuando está en crisis. La tendencia es emigrar. Entonces, hoy en día podemos decir que las políticas públicas del gobierno han impactado también en la emigración de los fronterizos. Hoy las ciudades fronterizas se ven más frondosas, se ven con mejor futuro, se ven impactadas por esas políticas. Igualmente también el plan de reforestación que el presidente ha asumido en la zona sur del país y recientemente también... Y que son básicamente en esas provincias. Claro, esas provincias, claro. Ahí donde Piña, está eso. Independencia. Recientemente también visitó a Santiago Rodríguez, que es una zona alta de la frontera, que igualmente también tiene regiones y áreas dignas de reforestar, no solamente con maderables, sino también con especies frutales. O sea, que esas políticas de impacto del presidente, el segundo tema que la gente menciona es el seguro SENASA. Cómo ha impactado la disponibilidad de un seguro que realmente viene a resolverle problemas fundamentales a la gente. El nivel de gente que se siente, ¿no? El seguro subsidiado. También está el contributivo, que también los militares han pasado a tener ese seguro. El contributivo SENASA, que también ahora le da una seguridad a los militares, a los hijos de los policías, a las familias de los policías y los militares, para que puedan accesar a cualquier centro privado o público del país. La inversión también en los hospitales de la frontera, que ha sido inmensamente apreciado por la gente. Habiendo podido terminar en Montecristi 3 hospitales, un hospital en Mao, un hospital en Santiago Rodríguez, un hospital en Partido de Dajabón, el hospital de Elías Piña, el hospital de Pedernales y varios hospitales como el hospital de Dajabón que están en carpeta, el hospital de Villa Vázquez que próximamente va a ser iniciado. Entonces el presidente ha hecho una inversión como nunca se había hecho en la frontera. Las carreteras, por ejemplo. Decir que hoy en día la mayor cantidad de las carreteras troncales de la frontera están siendo intervenidas o han sido terminadas. Es una cosa que no se soñaba, porque la tendencia en este país era a que la inversión pública en la frontera era baja, era un terreno olvidado, era una zona que la gente no pensaba que se podían hacer las cosas. Sin embargo, hoy podemos decir que gracias a la visión del presidente, gracias a su pensamiento estratégico que distribuye la riqueza a nivel nacional, hoy podemos tener otra esperanza de vida, hoy podemos tener sueños realizados. Hoy podemos decir que es para adelante que vamos, pero con mano a la obra. ¿Verdad? Claro. Poniendo manos a la obra. Sí, poniendo manos a la obra. Sí, como bueno, eso es lo que está ocurriendo en la frontera con todos estos planes que están ahí, se están desarrollando. Porque estamos hablando de que se ha acometido un plan como este de reforestación, que es de cuántos, de cientos de miles de tareas de tierra que están siendo recuperadas, ¿no? Bueno, millones de tareas. Sí. Millones de tareas en la cuenca de Independencia y en la cuenca de Jimaní. Yo pienso que lo que se está haciendo ahí es digno de elogio. De hecho, no hay un programa en Latinoamérica tan agresivo como el Plan Nacional de arborización. Alguna gente le llaman de reforestación, me gusta más la palabra arborización. Y ese programa está dando su fruto. Ya hoy en día más del 60% de los territorios previamente estudiados y diseñados para intervenir han sido intervenidos. Y el programa sigue trabajando, pero además de eso también la incorporación de cientos y cientos de padres de familia a esa labor, que reciben hoy una remuneración para la sostenibilidad, pero al mismo tiempo están sembrando sus propios predios. Y están recuperando la capacidad productiva de sus tierras. Exacto. Sí.
Sí, porque es un plan combinado. Combinado. De regresar, poner a esta gente a producir, porque el problema es la pobreza realmente. El problema, claro, lo que convierte a la gente en un destructor de todo lo que encuentra por delante es la pobreza, precisamente el conuquismo. La pobreza y a veces también la falta de orientación. Porque cuando un líder, y en este caso el presidente Danilo, un líder visionario, asume la conducción de su pueblo, le muestra el camino, claro, le apoya y le respalda, toma iniciativas tendentes a que la gente sienta que hay una preocupación real del Estado, que las riquezas nacionales, las rentas nacionales están dirigidas hacia factores determinantes del presente y del futuro. Por lo que estamos sembrando allí es futuro, lo que estamos haciendo allí en la frontera es patria, pero patria de verdad, sí, patria con contenido. Entonces son las cosas que usted dice que un país entonces está en el camino correcto. Y por eso la altísima valoración del presidente en toda la zona fronteriza. En muchas de las fronteras sobrepasa inclusive el 70% de aprobación. Y eso es una señal de que el presidente está por el camino correcto. El tema de la seguridad en la frontera, que la gente trae y lleva, y en estos periódicos no dejan de inventar y de decir cosas. Tú que estás recorriendo la frontera, ¿qué nos dices sobre lo que se ha hecho? Porque también se ha hecho una inversión importante. Hay dos cosas. Hay gente que hablan de seguridad y hay otros que hablan de inmigración. La inmigración ilegal y la seguridad son cosas distintas. Claro. En la frontera nunca han sido inseguras. De hecho, los índices de criminalidad de las zonas fronterizas están por debajo de la media nacional. Exacto. Por tanto, el tema de la criminalidad como tal no es un tema de peligro en la frontera. Ahora, el tema de la inmigración haitiana, el tema de la mano de obra, el tema de la ocupación, si se quiere decir pacífica, de áreas y territorios, inclusive de poblados, hoy te puedo decir que ha disminuido bastante. Amén de que todo el mundo sabe en este país que la agricultura, el banano, el arroz, la producción de limón y de frutales en las zonas altas depende grandemente de la mano de obra haitiana. Sí. Yo digo que no lo veo tampoco como un pecado. No, es que en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. En Estados Unidos, en California, los mexicanos cruzan a hacer labores agrícolas. En Europa, los países más pobres van a las zonas más productivas a recolectar y a trabajar en la agricultura. Así es. El gobierno ha tomado medidas, el Plan Nacional de Regularización. Los militares, te puedo decir hoy en día que ese caminar, ese transitar por la frontera libremente se terminó. Eso no existe. Hoy en día, las medidas que ha tomado el ejército, la medida que ha tomado el presidente apoyando el ejército, para el control fronterizo se sienten y se ven. Va a ser muy difícil, que a menos que no sea un video que usted tomó hace 10 años, 5 años, 3 años atrás. Hoy en día no se ven las caravanas de motores cruzando los caminos. Hoy en día no se ven las hileras de haitianos por los callejones y los trillos de la frontera, cruzando la frontera. El ejército tiene un control real. Los sistemas de vigilancia que ha implementado, los recursos que el gobierno le ha permitido a las Fuerzas Armadas para el control fronterizo, están impactando y es notorio. Yo voy toda la semana a la frontera, no dejo de ir ni una semana, y yo pues soy testigo de sección de ese fenómeno, y pueden llamar a la gente de la frontera y decirlo claramente. No es que no van a pasar, porque la verdad que decir que hay un 100% de control, eso es mentira. Pero lo que sí hay un gran impacto, lo que sí se puede decir hoy es que se ha disminuido a su máxima expresión, gracias a las medidas que ha tomado el presidente y gracias a la disposición de frenar definitivamente ese paso libre que había aquí hace un tiempo en la frontera. Claro. Hay hoy una información en uno de estos periódicos que habla de la construcción de un muro en la frontera, que lo va a construir aduana además. Entonces, explícanos eso, porque yo sé que lo que hay es... No, en el mercado de Dajabón, en el mercado transfronterizo, hace mucho estaba planeado. Claro. Toda la orilla del río, construir una pared para definitivamente aislar
el centro de comercio, el mercado público, el mercado de compra y venta entre Haití y República Dominicana, que es el mercado de Dajabón. Le dice binacional, pero es dominicano. Claro. Hay facilidades para hacer comercio, para proveerse de alimentos. Entonces, muchas veces hay un puente donde la gente cruza, pero la gente cruzaba por el río y entraba al mercado y salía por el río también. Y más ahora que los ríos están medio secos, entonces ya definitivamente ese lugar se va a aislar totalmente. Claro. Para entrar ahí habrá que entrar por una puerta y no por el río, como se entraba anteriormente. Claro. Esa va a ser la única pared que se va a construir. Es un control aduanal. Un control aduanal. Un control aduanal. Correctamente. Importante porque sí, hacía falta ese puesto. Se nos agotó el tiempo. Bueno. Así que agradecemos mucho tu presencia aquí, Tito Bejarán, director general de Desarrollo Fronterizo, que nos ha dado un panorama bastante completo de lo que es no solo la frontera, sino también la línea, ya como un aspecto de esa frontera. Como liniero tengo más dominio. Tú eres liniero. Pero sé muchas cosas de toda la frontera. Claro, claro. No, y se está haciendo un trabajo interesantísimo en toda la frontera, indudablemente. Así que los años van a decir. Porque además hay que seguir ese plan de trabajo del que tú estabas hablando al principio con la construcción de estas presas, el desarrollo de ese puerto en Montecristi. Todo eso va a traer como resultado en poco tiempo. Claro. Sí, señor. En poco tiempo veremos los resultados de todo este trabajo y de toda esta planificación que ya está en marcha, indudablemente. Así que gracias a Tito Bejarán por estar con nosotros aquí. Y gracias a ustedes también por seguirnos aquí en el canal 4RD. Tenemos mucho que compartir con ustedes, así que no se vayan de ahí. Quédese ahí mismo. Tito, gracias. Bonita entrevista.